Hemos comprobado que muchas de las dudas que personalmente tenemos la compartimos con mucha de la gente que ve la revista. Y nosotros tenemos un amigo que a veces nos echa gota en los ojos sobre alguna realidad económica. Sin embargo, las dudas siguen y nosotros hemos logrado que Apolinar Veloz esté con nosotros con una agenda que él desconoce que la tenemos. No es una emboscada, Apolinar. Espero que no sea así, pero ¿no? se parece mucho. Quisiéramos, en términos generales, hacer una evaluación de el gobierno y las medidas que se han tomado. Pero la confusión viene justamente, primero, un gobierno que toma posesión en medio de una crisis. Les resulta difícil llevar a cabo un programa de gobierno que yo me pregunto, ¿existía un programa de gobierno en el orden económico? ¿O existía un propósito de combatir la corrupción y meter preso a todos los ladrones? Y parece que no, porque lo primero que hizo el presidente fue separar ese elemento anticorrupción, declarando independencia del Ministerio Público, porque sabía que eso le podía tomar el tiempo de una agenda para desarrollar un programa económico. Supongo que aunque Bosch, Balaguer, Peña se hicieron economistas en el ejercicio de la política, Luis Abinader por lo menos se formó en esa área y lo llevaba en la sangre porque en su casa lo que se hablaba era de eso. Ahora, ayúdanos en tres asuntos importantes. Primero, si existía un programa de gobierno. ¿Hasta dónde ese programa de gobierno fue mutilado por la crisis de salud que afectó todo el resto? Afectó economía, afectó educación, afectó todo el resto. Afectó el presupuesto. Entonces ahí es que surge que un país en crisis, que tú no puedas implementar nuevos impuestos, porque siempre terminan en la clase más necesitada, en que no puedas eliminar y ahorrarte personal en la administración pública, porque el que ganó para darle empleo a su gente. También complacer unos aliados que le dieron el apoyo, que lo llevaron al poder. Y todo eso altera el presupuesto. Ahora, ese presupuesto, ¿cómo se compensa? Con préstamo. Pero es una bandera de la oposición. El gobierno que se ha endeudado y que no se sabe dónde está el dinero. Bueno, el dinero está, yo creo, que si en los dólares se han guardado para poder mantener una tasa de cambio en el mismo nivel que las recibieron. Y segundo, a lo mejor puede ser que el presupuesto haya que usarlo para los salarios y para los préstamos lo hayan cambiado en pesos para los salarios. Entonces yo me declaro incompetente, yo no entiendo absolutamente nada, pero aparecen las alianzas público-privadas, que no es más que el sector privado participe en la economía comprando y entregándole áreas con el nombre de alianza pública, que no es más que privatización. Yo te voy a dejar tranquilo
te voy a dejar tranquilo para que nos comience con que si había un plan y si se comenzó a cumplir. Bien, primero que nada, buenos días Julito, buenos días Cristino, buenos días Carlos. Gracias por la invitación. Mira, evidentemente que se publicó un programa de gobierno, pero cuando los programas de gobierno carecen de calificación económica en el sentido de que no tienen números para ser ejecutados, para mí eso es un listado de cosas que quiere el presidente. Espera. Que no tenía números No, en el programa. En el que programa no de gobierno. No, en el programa de gobierno. Porque se supone que cuando usted hace un programa de gobierno, usted valora en términos de dinero lo que va a hacer, cuánto cuesta. Y a partir de ahí es posible decir si el presupuesto público alcanza para eso. Usted no puede hacer un programa de gobierno que está divorciado completamente de la realidad financiera del gobierno. Y para mí lo que se hizo fue un listado de buenos deseos, y había uno de esos deseos que sí se ha cumplido al pie de la letra, que es las asociaciones público-privadas y también los fideicomisos, que fue incluso una decisión presidencial de poner su patrimonio personal y familiar, no el que había hecho el padre, sino el que hizo él, de poner su patrimonio en un fideicomiso. Y eso inmediatamente lanzaba luces de lo que iba a hacer esta administración. Esta administración, a pesar de que reclamaba para ella la transparencia, justamente esa decisión lo que hizo fue girar el timón hacia el otro lado, totalmente opuesto a lo que es transparencia, porque un fideicomiso es lo menos transparente que hay, porque justamente el hecho de que se tenga un fideicomiso es para esconder de manera clara, y la ley lo dice, los activos que se entregan en administración a una determinada persona que es el fideicomisario. Entonces, comenzamos por ahí, o sea, transparencia, no hay transparencia partiendo de la propia decisión del presidente de hacer eso. 1. 2, ha sido exitoso totalmente en colocar negocios que correspondían a la parte de regulación del gobierno, de la economía, en manos privadas. ¿Cómo cuál? ¿Como cuáles? Como la banca, por ejemplo. La regulación bancaria. ¿Pero siempre ha sido igual? No, espera un momento. Ahora hay más. No. Ha habido gobernadores de Banco Central que han ejercido su función. Sí. Su función de regulación, de observar qué es lo que está ocurriendo en todas las instituciones financieras y tratar de que esa regulación se cumplan, es decir, lo que son las, digamos, cumplimiento de ciertos cocientes que la banca tiene que observar. Por ejemplo. Sí, pero un paréntesis. Tú sabes que este es un programa que no está hecho para economistas, ni es de denuncia, ni es para fuñirle la paciencia a Héctor Valdés, porque ellos se creen que esto es un problema para formarle la paciencia, y no es así. Pero hay que decir la verdad. La superintendencia de banco y el Banco Central tienen funciones específicas, o aquí solo es lo mismo, es lo que regula la banca. Deben ser uno es el regulador, que es el Banco Central, y el supervisor de la regulación, es decir, de las normas que dicta. Porque quien traza las normas es el Banco Central. Y la superintendencia. Entonces, quien supervisa. Vamos a ver. Pero no hay quien traza las normas. Vamos a ver. El problema que hubo con Baninter fue justamente la inobservancia de lo que era la regulación bancaria. ¿Y quién apadrinó esa inobservancia? ¿El central o la superintendencia? El central. ¿Lo sabía? Claro que lo sabía. Y lo sabía muy bien Héctor Valdés. Lo sabía muy bien. Lo sabía en el 99, cuando Aristóbulo de Juan había recomendado que había que cerrar Baninter en el 99. ¿Está bien? Y eso se quedó así. Y saliendo todavía en el año 2000 esa carta de ese consultor,
reiteró la medida. ¿En el primer gobierno del PLD? Sí, exactamente, en el 99. En el 98 y en el 99 hizo esas dos recomendaciones. ¿Y qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que el capital del banco era insuficiente para garantizar la devolución en caso de que hubiera... En caso de que hubiera. No era suficiente. Y por esa razón, la administración le había entregado dinero para asistirlo, ¿no? Y cuando ese desequilibrio ocurre, es decir, que si en un momento dado un banco tiene que devolver a los depositantes sus activos, lo que tienen ahí, y no lo hay, es el Estado, a través de la superintendencia, el que tiene que completar eso por inobservancia. Sí, los activos son inferiores a los pasivos. Sí, seguro. Entonces, porque debieron verlo. Debieron verlo. Y lo que pasa es, como está ocurriendo en la actualidad, que se le ha dado una licencia a todos los bancos para constituir el capital que deben tener. Repite. Es decir, ¿qué ocurre? Supongamos que un banco debe tener 100 millones de capital. Bueno, ese es su capital suscrito y pagado. No. Como estamos hablando de diferencia de activo y de pasivo. Ah, ya. Ok. Entonces, si ese banco tiene 50, el Banco Central y la Superintendencia de Banco lo que han hecho es sencillamente dar una licencia a los bancos comerciales para que puedan operar con esa falta de capital. Entonces, eso ocurrió con Dobaninter, eso está ocurriendo hoy día también. ¿Y el encaje? El encaje legal es digamos, una proporción que tú pagas, o sea, que el banco de lo que yo tengo depositado, nada más puedo prestar una parte. Sí, solamente puede prestar el 80%, el 60%. Y eso lo manda al banco. Pero eso no es suficiente. ¿Y es para todos los bancos igual o cada banco tiene una especificación? Para todos los bancos igual, ¿no? Entonces, si eso es así, uno tiende a pensar que la regulación que sirve para mantener la salud financiera de ese sector no se está, digamos, pidiendo su cumplimiento. Bueno, pero pasamos una denuncia. Si yo interpreto el idioma español, tú me estás diciendo que si ahora mismo hay una corrida, los bancos no tienen con qué devolver. Los bancos comerciales, oye, si hay una corrida de todo, evidentemente que no hay ningún banco. Bueno, tú hablas de un banco. Sí, no, estoy hablando del sistema. Sí. Del sistema. Porque eso es para todo. Se le da una licencia de que no puede. Que le dieron licencia de que. Pero el propio Banco Central, ¿no? Que esta administración entró diciendo que era la administración de la confianza y que iban a capitalizar el Banco Central. 30 años te dicen que es así. Sí. ¿Qué ocurre? El Banco Central tiene solamente de pasivos 972 mil millones de pesos. Esos son 17.855 millones de dólares. ¿Y cómo obtuvo esos pasivos? ¿Por qué debe tanto? Emitiendo deuda. O sea, te vende un bono a ti, te vende un bono a ti, te vende un bono a ti. Ya, esos son los que dicen yo tengo mi dinero en el Banco Central. Sí, bonos. Entonces, ¿para qué se usaron esos bonos? Esos bonos supuestamente se usan para restringir, teóricamente, el circulante y mantener la inflación bajo control. Pero siempre la inflación estuvo bajo control durante esta administración. Yo no sé por qué puso tanto dinero en la calle. Entonces, no es el problema que genera eso, es que el pasivo del banco es 1,5 veces el activo, de tal manera que el banco no tiene capital. Pero hay una cosa que quiero que dé para atrás. Sí. Hay circulante que el Banco Central no tiene posibilidad de captar. Hay cierto dinero en la calle. Claro. ¿Verdad? Claro. Por ejemplo, lo de tarjeta de crédito se puede controlar. No, claro, pero el asunto es dinero líquido, porque esa tarjeta de crédito es una invención para darte a ti la posibilidad de comprar, pero eso no significa que hay dinero adicional circulando en la economía. Eso no, pero lo que estamos hablando es, quien compra eso lo compra poniendo billetes, poniendo dinero. O sea, quien compra un bono del Banco Central tiene que sacar de su cuenta de un banco comercial y comprarte. ¿Y por qué esa tarjeta no está regulada?
La tarjeta es, mira. Sí, pero ya no es poco el dinero que está en tarjeta, ya no estamos hablando de 2 cheles. No, estamos hablando de probablemente más de 600 mil millones de pesos que están encima. Bueno, pero el asunto es que ese es un endeudamiento de las familias. ¿Está bien? Es endeudamiento de las familias. O sea, si cuando estamos hablando de que la economía está funcionando sobre la base de crédito de la familia, porque acuérdate que el consumo ahora mismo es alrededor del 78% del producto. Llegó en esta administración a ser más de 100% del producto, en la administración de Valdés, ¿no? Que incluso yo escribí un artículo diciendo que el consumo había sobrepasado el producto. Sí, pero cada vez que dices una palabra, se produce una interrogante. La economía de la familia. Y yo te digo, Carlos Alonso tiene un solo ingreso, un sueldo en un lugar. No tiene un picoteo, no tiene más nada. Sin embargo, ese ingreso, si tú lo revisas, tú vas a encontrar, cuando revises sus gastos, que él está gastando más de lo que él le ingresa. Inmediatamente tú piensas, esos son créditos, ¿verdad? Pregunta, ¿hay algún lugar en donde te pueden evaluar a la familia dominicana? Esa familia, en términos generales, tiene un ingreso de tanto y tiene unos gastos de tanto, es decir, el activo y el pasivo, no del banco, sino de la familia dominicana, ¿se puede evaluar? No, se puede evaluar, pero que haya, digamos, datos sobre eso que preguntas específicamente, no. Pero se sabe que sobre eso tú tienes que pagar una tasa de interés. Sí. Y esa tasa de interés es módica y alrededor de 20% mensual. ¿Y por qué se lo permiten a los bancos cobrar un interés diferente cuando es comercial que cuando es la tarjeta? No, porque ahí hay una, digamos, una regulación que es de la calificación de ese tipo de cartera. Ese tipo de cartera se regula a partir de la experiencia de pago del individuo, de la familia. Entonces, si la familia siempre paga a tiempo, por lo menos lo que consumió durante un periodo, no hay ningún tipo de problema y eso no Pero ese es un cuento, Apolinar. Tú me dices a mí, tú me estás diciendo a mí que a mayor riesgo, mayor interés. El tipo que no ha cumplido. Óyeme, si mi dinero está en peligro, no hay forma de que yo preste mi dinero. Pero que... O está seguro o no. Tú dices, no, y al país le pasa lo mismo. A veces yo veo interés del 9%. ¿Y por qué dice? Es que ese país es de alto riesgo. El alto riesgo no necesariamente es lo que debe valorar. No, porque si es así, las últimas deudas que ha colocado el país han sido a tasas demasiado altas, por ejemplo, 13.50. O sea, incluso tú... tiene una tasa de interés más baja que el gobierno. Los últimos y de aproximadamente 8%, la otra que... No te voy a seguir complicando. Lo que es importante decir es que el gobierno ha hecho muy buen trabajo en darle activos del gobierno al sector privado para que hagan beneficio. Antes, cuando se hablaba de privatización, se hablaba de que hubiese una compra de acciones para adquirir el capital de la empresa, que eso fue lo que intentó hacer Leonel y que no le dio ningún tipo de resultado porque no aparecieron ni los activos, ni los pagos, ni nada, sencillamente se repartieron las empresas públicas. Ahora lo que están haciendo... Ese tsunami que viene, que se llama inflación, el epicentro del terremoto subterráneo que va a producir, que produce o que ya produjo, y viene una inflación. Ni yo sé por qué viene, ni de dónde viene, pero ya te dicen, es global y viene. Entra en inflación. ¿Qué ha hecho el gobierno, no solamente este gobierno, sino la mayoría de los países de América Latina que tienen sus reservas en dólares? La Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó la tasa de interés. Si los países de la región que tienen reservas en dólares no hacían lo mismo,
es decir, no ponían su tasa de interés semejante o con una diferencia relativamente baja de la tasa de interés local con la de Estados Unidos, había posibilidad de que saliera capital, y eso devaluaba el tipo de cambio, y como a ti te interesa mucho el tipo de cambio, se iban a encarecer las importaciones, el pago de la deuda y todo lo demás. Entonces el Banco Central de aquí lo que hizo fue subir la tasa de interés. Ahora bien, fue una política adecuada de la mayoría de los países. Se evitó que salga el dinero. No, pero ese no era el objetivo. El objetivo era la inflación. ¿Era? La inflación. Sí, pero eso produjo inflación aquí. No, pero el hecho de que se subiera la tasa de interés era para que la inflación no subiera. Ah, ya. Ahora bien, ese origen de la inflación, cuando se ataca con aumento de tasa de interés, es porque usted tiene un crecimiento por encima de las potencialidades que tiene la economía. Y por esa razón es que hay una demanda que esté por encima de la producción, y por esa razón se produce inflación. Entonces, para reducir la inflación, en ese caso lo que se hace es que se aumenta la tasa de interés, porque la tasa de interés afecta a la inversión, la reduce, y afecta el consumo presente, es decir, usted lo pospone cuando tiene una tasa de interés muy alta porque quiere ahorrar, porque le están pagando mucho, y también reduce el consumo de compra de edificios, de casa, de carro, porque esas están financiadas con la tasa de interés. Y eso enfría la economía, o sea, enfría la demanda, y eso obviamente tiene efectos sobre la producción, sobre la demanda, y eso supuestamente debe tener un efecto de inflación. ¿Ha tenido un efecto sobre la inflación en República Dominicana? Sí, ha bajado alrededor de un punto. ¿Cuál es el contrario de inflación? Deflación. ¿Produce deflación entonces? Cuando se baja todo eso. No exactamente deflación, lo que se hace es que se reduce el ritmo de crecimiento de la economía, ¿no? Y se reduce porque tú tienes una caída del consumo y de la inversión, que es lo que es importante. Por ejemplo, desde el punto de vista de la inversión era en el año del 21, 22% del producto. En el 22 fue de 4.1. Entonces, a pesar de eso, el Banco Central quiere que haya crecimiento. Pero si usted redujo en más de 18% la inversión, que es fundamental para el crecimiento económico, ¿cómo usted espera que haya crecimiento económico? No es posible. Aún así, todavía la tasa de inflación sigue terca, ha bajado un 1%, sigue en 7.76 que terminó para el año del 2022. De tal manera que los efectos que ha tenido esa, combate a la inflación, lo que ha tenido son efectos muy negativos sobre la economía, y que efectivamente no ha logrado lo que se perseguía. Obviamente, el Banco Central puede decirte, no, la inflación está en 6.56, pero esa es la inflación subyacente. ¿Y qué significa inflación subyacente? Que de la canasta de bienes se sacan los combustibles, y se saca la electricidad, y se saca cualquier otro tipo de bien que tenga variabilidad muy alta en los precios, con lo cual esa tasa de inflación es más bajita. Entonces el Banco Central puede decir, no, pero que la inflación en subyacente es 6.56, hemos logrado. No, la inflación general sigue siendo más alta. Entonces, ¿ha valido la pena el sacrificio? No sabemos todavía cuáles son los efectos que eso ha tenido sobre el empleo. No sabemos todavía cuáles son los efectos que eso ha tenido sobre la pobreza y sobre la distribución del ingreso. Porque cuando tienen que dar ese dato, el gobierno es muy ágil para estudiar, entonces se pasan un tiempo largo estudiando y no dan las cifras. Pero la CEPAL vino aquí, visitó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hizo un estudio de la desigualdad. Y entonces, en el año de 1998, 1 millón de dominicanos concentraba el 38% del producto. En la actualidad, el 55%, y ese mismo millón de personas concentra el 55% del producto. Es decir, que ha habido un aumento de la concentración del ingreso de más de 17% entre el 1998, que el Banco Central hizo esa encuesta, y el 2023. Okay. Vamos a hacer una pausita para respirar y dinos antes dos cosas. La economía la maneja el Ministerio de Economía y Desarrollo
o la maneja verdaderamente el Banco Central? Y lo segundo, suponiendo que se invierten los papeles y que Apolinar Veloz trabaje en el Banco Central con Héctor Valdés y a las 10 de la mañana suba al piso 12 y dice: gobernador, usted oyó un señor que se llama Apolinar Veloz haciendo, independientemente de que yo sé cuál va a ser la respuesta de Héctor Valdés, porque conozco su lenguaje y que no lo puedo repetir aquí. ¿Verdad? Pero llevándolo a un lenguaje que entiendan, el Banco Central, esa conversación entre usted y ese, ¿qué calificativo le dan a los conceptos? Dice: déjame ver bien lo que está diciendo, que a lo mejor tienes razón. O esas son pendejadas, inventos, nada de eso es verdad. ¿Qué es lo que se dice cuando ellos escuchan? Dice: si tengo desde el primer gobierno de Balaguer siendo gobernador y soy el decano de los gobernadores en el mundo, ¿cómo viene este muchacho a criticar que yo tengo una tasa de interés, una tasa de cambio, una ecología macroeconómica y una tasa de cambio de un 50-1 que no la he movido y una reserva de miles de millones de dólares? Entonces, ¿qué quiere él que yo haga si somos un país chiquito y nos estamos manejando lo mejor posible? Desafortunadamente yo trabajé bastante tiempo con Héctor Valdés y sé que él reaccionaba muy acremente. Desafortunadamente. Sí. Sí. Cuando... Él dice: cuan- me hago en fulano No. de tal. Esas son de las expresiones de él. Cuando el sector Sí. privado lo criticaba, él reaccionaba muy airadamente en contra de ese sector privado. Digamos, privadamente. Sí. Lo hacía. Lo que pasa es que él en ese tiempo era más técnico que político. Ahora es fundamentalmente político. Entonces ya él no reacciona como un técnico del Banco Central, sino reacciona como un político gobernador del Banco Central. Entonces esa Pero es si una está diferencia. actuando como político, Apolinar, su situación de solidaridad irrestricta a este gobierno, hay que reconocerlo, porque No él es espérate, no, a porque cualquiera. con Leonel no tiene nada que buscar, tiene una diferencia que no la ha resuelto. Pero Leonel se, digamos, vanaglorió su gobierno desde el punto de vista económico a partir de las informaciones que le servía el Banco Muy Central. bien, hasta que se fue, que tuvieron Hasta una que se diferencia fue. con Pero ya no, remontar. ya no era necesario, él había salido del gobierno y él seguía ¿Y si siendo vuelve? gobernador. Ya Héctor Valdés tiene ¿cuánto? 80 años, no sé, ya él Se vence el año que viene. se vence el año que viene y puede repetir también, porque el problema no es de la necesidad de un gobierno de tener estabilidad macroeconómica, es de que el sector financiero tenga una persona que avale El las problema es que se le ha medidas. caído algo, que Apolinar Veloz y Donald Guerrero eran sus dos candidatos para sustituirlo. No, para nada. Era Donald Guerrero. Y claro, porque es hijo de un antiguo funcionario de trabajo del Banco Central. Pero también por lo que él hizo en Baninter. O sea, Donald Guerrero era evidentemente un banquero privilegiado, porque era un banquero que sabía de crisis, ¿no? Entonces, obviamente tenía la posibilidad de serlo. Apolinar Veloz en el Banco Central asusta mucha gente. Y por esa razón, Apolinar Veloz no estará en el Banco Central, porque asusta a mucha gente. Porque Apolinar Veloz entiende que si hay una norma, esa norma hay que cumplirla. Y que el banquero no va a venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Sí, pero que mucha gente piensa que su permanencia se debe a que cada vez que eligen a un nuevo presidente,
lo dejan porque los presidentes dicen, pero si te ha funcionado, lo mejor es dejarlo. Pero esa no es la razón es que los banqueros le piden a los candidatos que deje ese gobernador, porque ese gobernador resuelve. No solamente eso, sino que también piden quienes no deben ir al Banco Central. No solamente los banqueros piden, queremos a Héctor Valdés, sino no queremos a fulano, a Perencejo con nombre y apellido. Sí, ese equipo se dirige en uno de los bancos criollos importantes, de esa gente que ha tenido... Es decir, que ya no es Picho Alcántara solamente. Hay ni el hermano de él, esos son... Mira, hay un banco que tuvo un problema de capital en los años 2013, 2014, y el Banco Central le hizo una emisión especial para ese banco de bonos para resolver su problema de capital. Especial. Oye, si ese individuo no se siente totalmente complacido de esa acción de política del Banco Central, ¿quién entonces, digamos, sería el apoyo del Banco Central? Tienen que ser los banqueros, no hay otra. En la asociación de bancos, ¿quién está? Una exfuncionaria del Banco Central, que se liquidó en el Bancomercio cuando Piantini dirigió la liquidación de ese banco, y todos esos que fueron con él se liquidaron de una institución privada en la que ellos no trabajaban porque eran funcionarios del Banco Central. Y todavía Piantini, Zunilda, Piña tienen que ver con el Banco Central. Creo que Zunilda estaba, no sé si sigue, en la comisión de activos del Banco Central, no sé si sigue ahí. Era, para mi gusto... Quien sustituye a Picho es el periodista Ricardo Roa León. No, creo que... No sé quién fue que lo sustituyó. Hay un Liz allá en el banco. ¿Un qué? Apellido Liz. Liz. No, Roberto Liz estuvo en el Banco Central, pero no estaba en ese momento. Yo no sé quién sustituyó a Picho Alcántara. Pero la cuestión, yo no creo que sea de funcionarios. Estamos hablando de... Tú me dices que dicen ese sí, ese no. No, estoy hablando de gente que ellos señalan, no, fulano no, Perencejo tampoco. O para decirte algo y ser más claro, ninguna de las personas que estuvieron en la administración de Hipólito puede estar en el Banco Central. Ya. Vamos a una pausa.